A continuación, la ponencia inaugural correrá a cargo de Juan Carlos Moreno Piñero, director de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste y también director del Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura, una persona con la que llevamos compartiendo muchas aventuras europeas en los últimos años desde que asumió la dirección de esta fundación, una persona convencida y una persona que además ha puesto todo su empeño para que este seminario tuviese la proyección y el ímpetu académico que de él esperamos, porque también está en su objetivo el crear este tipo de redes europeas para que podamos hacer más Europa. Juan Carlos, no me extiendo más porque sé que en tu discurso vas a tocar todos estos temas y muchos más, así que la audiencia es toda tuya y muchas gracias por dirigir el seminario y sobre todo por acceder a esta ponencia inaugural. La audiencia es toda tuya. Bueno, buenos días, querida Rosa, queridos colegas, queridos alumnos. Una de las fechas más señaladas para la Fundación Yuste es la celebración del Seminario Doctoral Europeo asociado al Premio Europeo Carlos V. Para Yuste, este seminario representa cada año una de las imágenes del futuro de Europa. La convivencia en el mismo espacio y en el mismo tiempo de prestigiosos académicos con jóvenes que habéis demostrado suficientemente vuestra capacidad investigadora, seleccionados en dura competencia por un jurado muy cualificado. Hace más de 2 años que este acontecimiento no se producía. El 21 de junio de 2019 clausurábamos en el Real Monasterio de Yuste el Seminario Doctoral Premio Europeo Carlos V Marcelino Oreja. Algunos de los profesores hoy presentes en esta sala se encontraban allí. Qué lejos estábamos entonces de imaginar lo que iba a suceder solo unos meses después, cuando reflexionábamos sobre posibles problemas futuros de Europa, sin que nadie, ni en el peor de sus sueños, imaginara lo que iba a suceder después. De aquel 21 de junio de 2019 a este 24 de noviembre de 2021 han ocurrido muchas cosas en Europa, pero ninguna tan importante como los miles de personas fallecidas, enfermas y afectadas gravemente en sus trabajos y negocios que la pandemia ha causado. Por tanto, considero de justicia que mis primeras palabras de hoy sean de reconocimiento y homenaje respetuoso a quienes han sido víctimas de la COVID-19. En este dramático periodo de tiempo, Europa se ha puesto una vez más a prueba y ha emergido la Europa de la solidaridad que tan decisiva fue después de la Segunda Guerra Mundial. Pero empecemos por el principio. 5 años después de terminar la Segunda Guerra Mundial, Europa seguía manchada con la sangre que había empapado sus campos. Las heridas físicas, morales y materiales que había provocado el conflicto aún no se habían curado. La pregunta en aquel momento era si dejarlas cicatrizar o cauterizarlas. Cualquier tratamiento antes que dejarlas abiertas. Europa latía en 1950 al compás que marcaba su ansia de reconstrucción, dubitativa entre diversas opciones posibles. La supremacía del vencedor o la misericordia para con el vencido. Versalles o Nuremberg. La unión de fuerzas o la ley del más fuerte. El sometimiento a una potencia extranjera
o el inicio de un camino propio e incierto. La memoria o el olvido. Europa se encontraba, por tanto, en palabras de Schuman, en una encrucijada de caminos. Fue aquel uno de esos momentos estelares de la humanidad, un instante de la historia en el que se cruzan dos cometas, que o bien se saludan o bien se estrellan, provocando un caos estelar. Europa vuelve a encontrarse hoy ante una situación complicada. Es verdad que los retos actuales son diferentes a los de hace 70 años, pero las esperanzas de vida y los anhelos de las personas son iguales entonces y ahora. En 1950 y en 2021, también antes y muy posiblemente después, todo ser humano persigue en esencia lo mismo: una existencia en paz, sin conflictos. Y si estos son irremediables, la confianza en una justicia independiente y eficaz. Una vida con salud, acunados con la tranquilidad que da la existencia de un sistema público asistencial. La práctica de la solidaridad como argamasa de la convivencia. Contar con unos recursos que a todos les permitan cubrir las necesidades básicas. La búsqueda de un crecimiento económico que no sea a costa de las personas. El disfrute de un medio ambiente sostenible, limpio y equilibrado como el escenario perfecto de una convivencia armónica. Estos días vamos a hablar mucho de Europa y de su futuro, de más Europa, como remedio a tantos escépticos, a tantos que viven en la amnesia del pasado que llevó a Europa al desastre. Europa se pensó como un espacio de paz y hoy, tras la experiencia de la pandemia, tiene que repensarse como un espacio de paz y de vida. Europa se ha ido construyendo durante décadas con el anhelo de estar unidos en la diversidad, pero hoy también tiene que estar unida contra la adversidad. Y la única forma de estar unidos es practicando la solidaridad. Solidaridad de las catástrofes, de lo que hablará Patricia González. Y solidaridad fuera de ellas. Solidaridad, ese principio que todos también conocéis por vuestras investigaciones y que en definitiva os reúne hoy aquí. Pero no penséis que Europa tiene que luchar unida únicamente contra la crisis sanitaria. Hay más tragedias fuera de la pandemia y de las catástrofes que no podemos ignorar y que precisan de la solidaridad de los demás miembros, como seguramente nos explicará Marie Waschinger. Resulta dramático el número de personas que han fallecido a consecuencia de la pandemia y de quienes han visto privados de salud o de hacienda, pero no más dramático que los 8.500 niños que desde hace muchos años mueren cada día de hambre ante nuestra general indiferencia, o los 5,2 millones de menores de 5 años que en 2019 murieron por enfermedades o causas evitables. Niños y niñas que seguirán muriendo desnutridos o innecesariamente enfermos, inocentes de los que nadie seguirá acordándose cuando en nuestra placidez postraumática nos consideremos egoístamente a salvo de cualquier mal. 3 cifras habían caracterizado hasta ahora, o hasta hace un par de años, a la Unión Europea. En nuestro territorio vive el 7% de la población mundial, que atesora el 25% de la producción industrial del planeta y sostiene el 50% del gasto social de todo el mundo. Eran cifras que nos hacían sentir orgullosos,
con moderación, que no con plenitud, porque a ellas se unía otra que conformaba el reverso de la moneda. 113 millones de europeos en riesgo de pobreza o en exclusión social, casi una cuarta parte de su población. Hasta hace poco nuestra preocupación era la previsible inestabilidad de esa correlación numérica a medio y largo plazo, pues una Europa envejecida y empobrecida exigía más recursos públicos que eran difíciles de generar. La realidad al día de hoy abre un nuevo escenario que nos lleva a exigir que el gasto social, cuando menos, no decaiga, lo que conllevará en términos económicos la obligación de racionalizar la redistribución del gasto. Cada generación ha tenido su lastre, unos mayores que otros, pero en este recorrido de la vida y a través de la historia nadie se va incólume. Ya lo anunció hace 80 años Stefan Zweig en El mundo de ayer. Decía Zweig: una misma generación era testigo, como máximo, de una revolución, otra de un golpe de Estado, una tercera de una guerra, una cuarta de una hambruna, una quinta de una bancarrota nacional, y muchos países privilegiados, y no menos generaciones afortunadas, ni tan siquiera habían tenido que vivir nada de esto. A la generación presente ya le ha tocado. Como manifiesta el historiador francés Jérôme Bachet, los historiadores consideran de buen grado que el siglo XX comenzó en 1914. Sin duda, en el futuro explicarán que el siglo XXI ha comenzado en el 2020 con la entrada en escena de la COVID-19. Antes de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 nos creíamos a salvo de cualquier problema incontrolable y nos hemos dado cuenta de que no es así, de que somos mucho más vulnerables de lo que nuestra autoconfianza miope nos decía, y que la globalización que tantos bienes nos ha traído acarrea también perjuicios importantes con los que tendremos que convivir en situación de vulnerabilidad. Estábamos acostumbrados a ver el mundo a través de una pantalla, sentados confortablemente en el salón de nuestra casa, mientras ante nuestros ojos pasaban, como pasa un anuncio, el drama de los campos para personas refugiadas y desplazadas. Las largas colas para recibir una comida caliente o una manta. Las pateras hacinadas de desesperación o los supermercados carentes de bienes de primera necesidad. Pensábamos que eso solo le pasaba a los demás. Ahora somos conscientes de que también puede pasarnos a nosotros y que quizás la pandemia solo sea un avance, un ensayo general de otros problemas que en el futuro pueden sucedernos si seguimos anclados en nuestros absurdos menudeos cotidianos que a nada conducen y no afrontamos los grandes retos a los que está expuesta la humanidad. Un drama humano de proporciones gigantescas son las migraciones y los refugiados. Celebro que varios de los trabajos seleccionados aborden este problema. Eva Krikova y Nuria Ferré nos hablarán con profundo conocimiento teórico y práctico sobre este problema complejo. Complejo es el fenómeno, que no las personas. Es la suma de diversos factores, a veces incompatibles entre sí. Ante todo, se trata del drama humano que sufren quienes, ante la desesperación, no encuentran más escapatoria que la ruleta rusa de aventurarse a llegar a un lugar seguro. Europa, en este caso, aun a costa de la propia vida, y a veces a costa de la vida de aquellos a los que se quiere más que a la propia vida. Una desesperanza que puede nacer de los horrores de la guerra, del hambre
o de cualquier tipo de violencia que se ceba especialmente con las mujeres y los niños. Si en algún momento hubiese un juicio final a la humanidad, aquellos serán los más implacables fiscales de la acusación. La vacuna contra la COVID-19 ha sido un gran remedio médico, conseguido en un tiempo récord, que en el mejor de los casos cura la enfermedad o nos inmuniza contra ella, pero no podrá dar solución a los otros males no sanitarios que el virus ha traído. El más claro es la brecha social que ha ocasionado, porque si la pandemia no ha hecho distingos en su llegada, porque mata o hiere indiscriminadamente, sí lo hace en su salida, de la que algunos salen indemnes y otros, en cambio, sucumben heridos de muerte en su cuerpo o en sus bienes. Me refiero en especial a la grave situación económica provocada por la parálisis de la vida social, que supone una pérdida de dinero, sobre todo para las economías modestas, y además una radicalización de las diferencias sociales. En los próximos años, quienes ya eran ricos lo seguirán siendo aún más, y en cambio los pobres aumentarán en número y en desesperanza. Tengo interés en escuchar lo que al respecto nos diga Pablo Alonso Rodríguez. En el mundo de la educación será mayor la diferencia entre quienes pueden acceder a Internet y quienes no pueden, agravándose una profunda grieta que provocará que en poco tiempo desandemos el camino recorrido durante décadas para conseguir una educación igualitaria y sin discriminaciones. La vacuna es un gran remedio, sin duda, pero que no nos haga caer en el error del necio que creía que con su dedo pulgar podía tapar el sol. Planteados como hecho algunos de los más acuciantes problemas que tiene Europa, debemos abordar las referencias que nos han hecho permanecer unidos pese a alguna deserción. De las consecuencias de una en concreto nos hablará Elena Samarsky. Planteo brevemente las siguientes cortas 11 referencias como hoja de ruta para el futuro. 1. Europa es una comunidad política pacífica. Europa empezó a construirse sobre los deseos de paz y prosperidad nacionales, propio de la posguerra mundial. A esta primera fase siguió una política de integración y de cooperación, para lo que fue necesario identificar los intereses comunes y resolver los intereses contrapuestos de manera ordenada y conjunta. Es bueno mirar en la misma dirección y resolver las fricciones, pero sin paz las miradas se vuelven ciegas. 2. Europa es un proyecto inconcluso. Siguiendo lo dicho por Schuman, Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto. Europa no tiene garantías de paz y libertad duraderas, ni de libertad y democracia para todos sus miembros. Construir Europa sin creer que todo está hecho es una tarea que nos incumbe a todos, cometido casi cotidiano que debe ser transmitido como un deber de generación en generación. Corremos el peligro de que el aparente éxito de la Unión nos embriague en demasía y perdamos conciencia de la fragilidad de estos valores. No ha transcurrido suficiente tiempo como para asegurar que el objetivo se ha alcanzado. 3. Europa está siendo continuamente atacada. Nuestra democracia, nuestro modelo de convivencia, son permanentemente atacados por 4 enemigos que, como jinetes del apocalipsis, pretenden aniquilarla. Son el extremismo, el terrorismo, el racismo y cualquier forma de odio. Europa debe ser fuerte y resistir ante estos ataques con toda determinación. 4.
Europa solo será fuerte si está unida, y solo estará unida si posee valores comunes. Si Europa comparte unos valores comunes, estará unida internamente y aparecerá como fuerte de cara al exterior. La falta de fortaleza queda en evidencia ante problemas, como sucede con el drama de la migración, que requiere una respuesta europea conjunta, tanto en interés de las personas que buscan refugio como en interés de la propia Europa. Lo mismo sucede con otras cuestiones como son la protección climática y la política exterior y de seguridad. También considero de suma importancia que los Estados miembros mantengan una estrecha cohesión, confianza y respeto entre ellos, fomentando unas relaciones estrechas y amistosas en los negocios, la ciencia y la cultura y el deporte. Cuando pensemos en Vivaldi, en Cervantes y en Renoir, no como un músico italiano, un escritor español y un pintor francés, sino como genios europeos, algo habrá empezado a cambiar en nuestras mentes. 5. Europa debe ser dialogante. La cohesión interna y la fortaleza exterior solo se alcanzarán si se acepta que nadie está en posesión de la verdad y que el poder económico, social o político no conlleva necesariamente la posesión de la razón. El diálogo no solo ha de ser interno, sino también con otras regiones del mundo, en especial con América Latina, a la que tantos lazos nos unen. Este diálogo ha de hacerse de igual a igual, sin centros ni periferias, e iniciar un desarrollo socioeconómico compartido basado en gran medida en la complementariedad de las economías de ambas regiones, en la abundancia de los recursos naturales que atesora América Latina y de los que en gran parte carece la Unión Europea, en el flujo de migraciones de la primera a la segunda, a la que tiene que ser receptiva, de las inversiones de la segunda a la primera, y en la cooperación social, educativa, académica y científica que siente las bases de un futuro renovado de igual a igual. Es importante estar juntos, pero eso no basta. Es importante estar juntos, pero aún más lo es hacer cosas juntos. Al respecto, serán importantes, con toda seguridad, las exposiciones que hagan Isabel Cristina Lopera y Vanessa Milena Monterroza. 6. Europa tiene que ser verde. Es necesario que Europa se replantee su política económica y ecológica a través del Green Deal o de la Comisión Europea o de cualquier otro instrumento válido que pudiera surgir. A través de este gran acuerdo verde deberá conseguirse la neutralidad climática para Europa, lo que permitirá, además, seguir siendo innovadora y competitiva. 7. Europa tiene que invertir y también tiene que ahorrar. Nuestras finanzas deben estructurarse de modo que permitan tanto el desarrollo de cada país como el común, pero también es preciso disponer de un margen financiero necesario para emprender acciones decisivas y solidarias. En este sentido, considero de vital importancia toda inversión que se destine al progreso de la ciencia y de la investigación, que busque un remedio contra las enfermedades. Debemos seguir garantizando unas finanzas públicas sólidas, provisiones que se generen en tiempos de bonanza económica y que permitirán disponer de un margen de maniobra suficiente con el que podamos hacer frente a crisis futuras, que seguro que vendrán. Y cuando lleguen las crisis futuras, tendremos que ser solidarios. Y si no lo somos, habrá un claro perdedor, la humanidad. 8. Europa debe estar sustentada sobre valores comunes. La Unión Europea defiende la cooperación, el respeto y la tolerancia que conducen a la paz, a la libertad y a la prosperidad. Estos son los valores europeos, o al menos los más característicos, que conforman la imagen que ofrecemos al exterior y que configuran nuestras señas de identidad. Hoy en día, en que el multilateralismo se ve sometido a presiones que debilitan el equilibrio internacional, cuando viejos conflictos y rencillas que se creían olvidadas amenazan con estallar,
La defensa de los valores que conforman nuestra identidad es más importante que nunca, a pesar de que el porcentaje de la población europea y nuestro poder económico se hallan en regresión. El papel que adoptemos frente a otras potencias, especialmente frente a la pujante China, nos revelará si Europa realmente habla con una sola voz, si habla con voz débil o si simplemente permanece muda. Por cierto, tengo interés en escuchar lo que tenga que decirnos sobre este tema nuestro amigo Marco Marsili. 9. Europa debe estar alerta ante las fuerzas centrífugas. En Europa actúan fuerzas centrífugas desde hace tiempo, aprovechando los resquicios que deja la debilidad provocada por el debilitamiento de nuestros valores comunes, por la falta de solidaridad en la defensa de los principios comunes y por el agrietamiento de las expectativas de la Unión Europea y sus instituciones. Esto sucede cuando los desarrollos sociales nacionales no marchan al compás y cuando las brechas económicas y sociales se vuelven demasiado grandes. 10. Europa tiene futuro. Pese a las fuerzas centrífugas que buscan disgregarla, pese a las amenazas latentes que acechan nuestros valores comunes, pese a los problemas que se balancean como espadas sobre el cuello de Europa, hay un futuro que pasa por el diálogo honesto y por la defensa de nuestros valores comunes, los mismos que nos unen y que nos diferencian de otras potencias del mundo a las que mueven otros intereses. El respeto de la dignidad humana, de los derechos humanos, de las minorías, la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho son nuestros rasgos identitarios y es necesario preservarlos. Europa tiene futuro y el futuro de Europa sois los jóvenes. Los jóvenes, los de ahora y los de antes, habéis escuchado repetidamente que el futuro es complicado y competitivo y que para afrontar ese reto debéis prepararos adecuadamente. Esto es una realidad, no es un simple guiño pedagógico. Quienes habéis nacido a finales del siglo XX encarnáis la mayor esperanza de Europa porque os habéis educado en sociedades en paz, plurales y democráticas en las que el otro, lejos de ser un enemigo, ha sido un complemento y un motivo de crecimiento para vosotros. Ni vuestros padres, ni por supuesto vosotros, habéis tenido que luchar en ninguna guerra, lo que no deja de ser una sorprendente novedad en la historia europea. Jóvenes como vosotros, que habéis tenido la suerte de beneficiaros de programas de intercambio como el Erasmus, que os ha posibilitado comprobar en vuestras propias mentes que in varietate concordia es mucho más que el lema de la Unión Europea. Sin embargo, cuando unos quieren iniciarse o continuar con su formación y otros quieren desarrollar laboralmente lo aprendido, os encontráis con un nuevo escenario que no estaba previsto en vuestro guión vital. El espectro de la precariedad laboral, cuando no el del más despiadado desempleo. Si hasta hace poco ser mileurista era una condición de la que escapar, me temo que en un futuro próximo llegar a ser joven mileurista constituya una aspiración. 11 y último, el valor de la solidaridad. Uno de los escasos beneficios que nos ha traído la pandemia ha sido la reacción de solidaridad que se ha producido especialmente en los primeros meses. Solidaridad familiar, solidaridad vecinal, solidaridad social y solidaridad europea a través del Fondo de Reconstrucción, que nos lleva a ponderar de nuevo el valor de lo público, especialmente en lo que a la sanidad se refiere. Solidaridad en tiempo de crisis. Seguro que Robert Schuman, que ahora no está, pero no lo hará, nos enseñará mucho sobre eso. Pero no nos adormezcamos en nuestra vida plácida y no pensemos que el mundo se acaba dentro de nuestras cuatro paredes. Los niños, habéis visto, decía antes Miguel, habéis visto las imágenes de la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Los niños, al igual que los refugiados y los desplazados,
los desfavorecidos en general, no han tenido ni posiblemente tendrán una casa donde pasar el confinamiento. Carecen de conexión a Internet para relacionarse con sus seres queridos, informarse o trabajar. No saben lo que es un expediente de regulación de empleo, ni han oído hablar de las prestaciones sociales. Solo nos tienen a nosotros, a la solidaridad internacional. Si con la excusa de considerar que este es el momento de mirar introspectivamente de fronteras para adentro, en ese nacionalismo torpe y cateto que a veces nos atenaza, nos olvidamos de que el ser humano lo es donde quiera que se encuentre, estaremos condenando a miles de personas a la muerte y al olvido. Este es mi análisis de la situación europea y sobre todo de sus esperanzas. Cada cual de vosotros tendréis las vuestras, seguramente mucho más acertadas que las mías. Pero así es el proceso de construcción europea y, por extensión, la vida misma. Una carrera de relevos en la que algunos que hemos recorrido ya gran parte de la distancia vamos entregando el testigo a otros con la esperanza de que corran, de que corráis mejor aún. Por eso expreso el profundo agradecimiento de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste a los relevistas de este seminario doctoral, a los profesores Teresa Freixes, Enrique Moradiellos, Eric Bussier, Jesús Baigorri, que nos estará escuchando desde Salamanca, Susana del Río, Rosa María Martínez de Codes, María Esther del Campo y al coordinador Miguel Ángel Martín Ramos, así como al resto de compañeros de la Fundación Yuste, que hacen posible un seminario como este que lleva meses de preparación. Alumnas y alumnos del seminario doctoral, el hecho de que estéis hoy aquí demuestra que sois unos excelentes alumnos e investigadores y seguramente también unas buenas personas. No habéis sido seleccionados en un sorteo ni estáis aquí por casualidad. Quienes hemos sido miembros del jurado somos plenamente conscientes de la alta calidad de los trabajos que habéis presentado y os felicitamos por estar entre los 10 mejores. Habéis llegado a este momento de vuestras vidas tras muchos años de esfuerzo que seguramente se iniciaron en vuestra infancia. Estoy seguro de que tras cada uno de vosotros y de vosotras hay una historia de estudio, de esfuerzo, de disciplina y de algunas renuncias, de trabajo en soledad y de apoyo familiar. Por eso estáis aquí. Pero atención, a pesar de todo eso, aún no habéis conseguido nada. Los juicios y los balances se hacen al final de un proyecto, de una larga trayectoria o al final de la vida, no en una edad tan temprana como la vuestra. En la larga carrera que apenas habéis comenzado a recorrer, os encontráis en una aventajada posición en esta meta intermedia, pero la meta importante es la final. No desesperéis y seguid manteniendo la disciplina y la ilusión. De nada vale una sin la otra. Queridos profesores, queridos colegas, tenéis ante vosotros una gran responsabilidad. Cada uno de vosotros sois grandes en vuestra especialidad del conocimiento, personas prestigiosas y admiradas, con una excelente carrera profesional lograda a base de mucho trabajo. Estos días tenéis un importante reto, el de transmitir a los alumnos las enseñanzas que recibisteis de vuestros maestros y que fuisteis alimentando en vuestras vidas. La casa intelectual en la que vivís no es de vuestra propiedad, sino que sois unos usuarios que la heredasteis de muchas generaciones que os precedieron. Cierto es que habéis mejorado la casa y la habéis hecho más confortable, pero algún día deberéis abandonarla y cederla a nuevas generaciones, como la que tenemos aquí esta semana. Hoy empezáis a abrirles la puerta y a enseñarles las dependencias. Mañana ellos la ocuparán, la renovarán y la harán mejor.
Eso es, en definitiva, la vida de un profesor, de un investigador, de un maestro. La satisfacción de los alumnos, la renovación de su compromiso no solo con Europa, sino con la humanidad, el reconocer un trabajo serio y responsable, la admiración hacia quien alcanza sus metas, el poder algún día decir de ellos, es alumni de Juste. Esa será la recompensa que obtengamos. Dedicar una vida a este reto, como la habéis dedicado vosotros, es un arduo trabajo que seguro que tendrá su recompensa, aunque esta solo sea la de la satisfacción personal por el trabajo bien hecho. Concluyo ya. Juste pone el escenario y el ambiente propicio para lograr estas metas. A partir de hoy y durante los próximos días nos espera un trabajo importante que desempeñar. Y en este pequeño oasis intelectual en el que viviremos estos días, conviene acudir una vez más al sabio consejo que Saint-Exupéry puso en la boca del Principito. Decía el Principito, será necesario que soporte 2 o 3 orugas si quiero conocer las mariposas. Creo que son muy hermosas. En cuanto a las fieras, no las temo. Yo tengo mis garras. Habrá que soportar orugas que vienen de rincones alejados y desconocidos. Otras ya la tenemos viviendo con nosotros. Pero será el único modo de que algún día conozcamos a las mariposas. Y en cuanto a las fieras, no las temamos. Europa y sus ciudadanos tienen sus propias garras. Y aquí en Juste y en otros muchos lugares más de la Unión, hoy mismo enseñamos cómo tenéis que afilarlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido director, por esta intervención que sin duda, como ponencia inaugural, creo que es un lujo, una manera de empezar, es esa cereza, ¿no?, que ponemos en esa guinda del pastel que vamos a degustar durante estos 3 días y que sin duda nos ponen en ruta directa hacia esos trabajos de investigación que serán presentados a partir de ahora. Palabras también sin duda inspiradoras, palabras para mí muy emotivas por el mensaje que llevan implícito cada una de las frases, palabras que serán recogidas en esa publicación también porque creo que conceptualizan perfectamente lo que vamos a poder leer después en esa publicación, que es lo que vamos a disfrutar aquí en este seminario. Palabras muy en línea con ese mensaje de Jean Monnet, ¿no?, y con ese decálogo, yo hablaba con el director ayer, ese decálogo +1, ¿no?, +1, porque nos ha dado ciertas referencias, ha hecho un análisis de esa Europa que entiende la Fundación Juste, a la que hemos añadido ese +1, que es el valor de la solidaridad. Palabras muy en línea con la idea de Jean Monnet de que Europa se debe hacer paso a paso y por la vía de los hechos. Así que, sin más, agradecerte enormemente, director, estas palabras para iniciar este seminario doctoral que creo van a servir de autopista hacia ese camino en el que todos nos hemos embarcado, que es Europa. Nos has regalado además unos minutos para el café que vamos a intentar disfrutar para que podamos también dialogar e ir preparando lo que van a ser las próximas exposiciones. Así que, si os parece bien, hacemos una pequeña pausa y volvemos dentro de 30 minutos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los directores del curso por sus palabras y nos vemos pronto. Hasta ahora. Gracias.